Buenas noches, mi nombre es Luis Cabanillas. Hoy me toca exponer el tema naturaleza de las variaciones de Luria y Delbourg, mutaciones adaptativas. Bueno, comenzando con la exposición, vemos qué son las variaciones bacterianas. Las variaciones bacterianas en los procariotas, que sabemos que estos son organismos con tiempo corto de generación, ya que se reproducen rápidamente y pueden dar origen a grandes poblaciones, ¿no? Entonces, las variaciones bacterianas vendrían a ser las mutaciones que ocurren durante estos cortos periodos de tiempo que hay en su reproducción. Entonces, sabemos que las bacterias poseen un genotipo que transmiten por herencia y un fenotipo que depende de las circunstancias que la rodean. Entre los tipos de variaciones bacterianas tenemos variaciones fenotípicas y genotípicas. Las bacterias sufren variaciones tanto en su carácter, ¿no? Las fenotípicas, ya sea por adaptación al medio, estas van a regular la expresión génica, y las genotípicas están asociadas a cambios en el genotipo, que pueden ser con o sin transferencia de material genético. Si no hay transferencia de material genético, estamos hablando de mutaciones. Y si hay intercambio de material genético, podríamos estar hablando de una transformación, transducción o conjugación. Las variaciones fenotípicas o por adaptación en el medio. En este tipo de variaciones son cambios a nivel fenotípico, es decir, que no afectan el genoma bacteriano, o sea, que no van a ser heredables, ¿no? Entonces, como característica tenemos que se producen por la presión ambiental sobre las bacterias. Son de alta frecuencia, afectan a toda la población bacteriana sometida a la modificación ambiental, son reversibles, es decir, que cuando cesa la causa, retornan a su estado inicial. Otra característica es que no son hereditarias. ¿Por qué? Porque no se modifica el ADN. Por ejemplo, ahí tenemos a la derecha los gráficos, se pueden ver lo que es una variación a nivel morfológico. Va a haber cambios de forma, de tamaño, ya sea aparición de flagelos o desaparición de estos, aparición de esporas, aparición de cápsulas. Mayormente, por ejemplo, aquí tenemos cuando los bacilos cortos se les termina el alimento en el medio cultivo, estos se van a alargar y van a perder los flagelos, ¿no? Otra característica, por ejemplo, es que cuando un bacilo esporulado se ve en condiciones adversas, este va a tener, a dejar la forma bacilar y se va a convertir en una forma esporulada. Pero si regresa a las condiciones iniciales donde el medio le va a dar los nutrientes necesarios, este va a volver a tener la forma bacilar, ¿no? En el segundo caso, tenemos de tipos cromogénicas, producción o no de pigmentos según la temperatura a la que están creciendo las bacterias. En alguna oportunidad les comenté lo que me sucedió con una bacteria de tipo clínico, en este caso Serratia marcensis, que cuando lo cultivamos a 32 grados centígrados, perdón, a 37 grados centígrados, este microorganismo presentaba colonias de color blanco o cremosas, pero cuando lo cultivamos entre temperaturas de 25 a 32 grados, o hasta 30 grados, perdón, el color de la colonia es un rojo intenso, ¿no? A nivel enzimático, se producen enzimas inducibles por la presencia del sustrato en el medio. Un ejemplo, aquí tenemos muchas bacterias resistentes a los antibióticos. Si uno le pone un antibiótico a un medio cultivo, los microorganismos que son resistentes a este antibiótico van a tener a producir sus enzimas. Ejemplo, si ponemos un medio con penicilina, van a producir enzimas contra la penicilina. Patogénicas, cambios en la capacidad de producir la enfermedad, ¿no? Aquí encontré un ejemplo, me parece que hablaba de microorganismos que pueden estar, por ejemplo, en la piel, ¿no? Que no causan enfermedad alguna,
pero si una persona tiene las defensas bajas, este microorganismo saprofítico puede llegar a ocasionar unas infecciones grandes, ¿no? O en el caso de que también se encuentren en la piel, pero no encuentran digamos, un ingreso en la piel, no van a causar la enfermedad. Pero si hay una herida o una lesión, este microorganismo ingresa y se vuelve patogénico. En el caso de tinción, se menciona cuando los microorganismos ya son viejos o los cultivos son viejos, pierden la capacidad para retener el colorante, ¿no? Por lo tanto, un microorganismo gram positivo se puede tornar un gram negativo. En las variaciones asociadas a cambios en el genotípico, son cambios que afectan al genoma y son heredables. Son consecuencias de mutaciones, es decir, cuando son consecuencias de mutaciones no va a haber transferencia de material genético, o en el otro caso puede haber intercambio de material genético, eh, digamos, con otras bacterias. Cuando hay intercambio de material genético, estas pueden ser de tipo transformación, transducción y conjugación, ¿no? Y tenemos ahí una información que el gen es la unidad funcional de la herencia y cada gen consta de ciertos pares nucleótidos. Cualquier gen es capaz de mutar. Entonces, en este tipo de mutaciones, tenemos tipos de mutaciones espontáneas y mutaciones inducidas. Las mutaciones espontáneas es el resultado de la actividad normal de la célula o de sus interacciones con su medio natural. Es decir, estas se van a presentar al azar y son de baja frecuencia, donde se da cada vez que un cultivo o hay una nueva generación en cada cultivo, ¿no? En una colonia. Entonces, van a ser debido a qué? A errores en replicación, reparación o recombinación del ADN. Mientras que las mutaciones inducidas, como su nombre lo indica, son aquellas provocadas por la previa alteración experimental del ADN, bien sea directamente o indirectamente por agentes físicos, químicos, denominados mutágenos. Entre los agentes químicos tenemos, por ejemplo, muchos compuestos químicos como el bromuracilo, la hidroxalimina, y de los físicos podemos mencionar la radiación UV, ¿no? Otros tipos de mutaciones que pueden darse son por sustitución de un nucleótido o adición o pérdida de un nucleótido. Vemos aquí en la imagen una cadena normal y vemos que acá, en donde va la adenina, en una segunda generación, una replicación, ya no le encontramos a la adenina, tenemos a la citosina. Es decir, acá hay un cambio en una base individual. En otras circunstancias, con respecto a la cadena original, vemos que al costado de la guanina se ha insertado otra guanina, o perdón, se han insertado dos guaninas en este caso, ¿no? Como se han insertado dos guaninas, vemos que la adenina está acá y la timina también corrió, y acá hay una mutación por adición o inserción. ¿Y en qué caso hay una mutación por supresión? Vemos el último caso acá, cuando en la cadena original el orden es timina, citosina, adenina, timina, citosina, el último orden ya no es así, es timina, citosina, citosina, adenina, timina. Lo que se ha suprimido ahí es la adenina y la timina. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de mutaciones por sustitución de pares de base, ¿no? Vemos acá que la replicación normal es timina, adenina, citosina, y lo contrario de la cadena es adenina, timina, guanina. Vemos hacia la derecha que la replicación normal nos da la transcripción y al final obtenemos una proteína normal. Pero ¿qué pasa cuando hay mutaciones como las que les mencionaba en la imagen anterior? Tenemos que la timina ha mutado o ha cambiado por una adenina y una tiamina. Esto en la transcripción y la replicación final nos da una proteína fallada o una proteína errónea, ¿no? Y vemos así diferentes tipos de cambios o alteraciones por pares de bases y vemos que las proteínas o son incompletas o son proteínas normales, pero que no se les llama silenciosas porque no causan algún efecto. En base a las mutaciones que pueden ser que pueden ser inducidas, presentamos a las radiaciones, ¿no? Las radiaciones no ionizantes, como la luz ultravioleta, como mencioné, pueden formar dímeros de pirimidininas. Es así que al irradiarlas, tenemos acá una hebra de la cadena ADN, estas se van a unir
y ya simplemente van a liberar, ya no se van a unir con las adeninas que están con la otra hebra del ADN, provocando una mutación. O por análogo de bases, cuando se incorporan, por ejemplo, el 5-bromuracilo, ¿durante qué? Durante la transición, es decir, durante la replicación de la cadena, ¿no? En lugar de la timina, que se va a unir con la adenina, va a ir el 5-bromuracilo, que es un análogo, ¿no? Y este se va a unir con la citosina. Okay. Variaciones debido al intercambio del material genético. Aquí hemos mencionado tres: transducción, conjugación y transformación. Estas son unas imágenes que se pudo bajar de internet para poder observar mejor. ¿No? Seguimos. En cuanto a la transformación, podemos decir que consiste en el paso de un fragmento de ADN de una bacteria a otra por la absorción. Es decir, el fragmento de ADN es llamado exogenote y se recombina con el cromosoma de la bacteria que la recibe, digamos, reemplazando un segmento homólogo, ¿no? En 1928, Frederick experimentó por primera vez la transformación. Vemos acá la imagen que los fragmentos de ADN, digamos, salen de la bacteria original, en este caso la que dona, debido a una lisis, una ruptura o una muerte celular, y este ADN ingresa a una célula receptora, a una nueva célula, y sucede la recombinación, y por ende esta nueva célula ya transformada ya va a tener la porción de ADN de la célula inicial, utilizada o rota. Entonces, Griffin en 1928 está investigando una enfermedad que es la neumonía. Y dentro de su experimento, Griffin, él trabajaba con dos cepas, ¿no? La cepa S, que mataba ratones, y la cepa R, que no mataba ratones. Tenemos la cepa S y la cepa R. Entonces, luego comprobó que al matar la cepa S, ¿no? La calentaba, es decir, la mataba, y la juntaba o la mezclaba con la cepa R, que no causaba la muerte al ratón, ¿no? Entonces, sí le podía, como resultado final de la inoculación, sí le podía llevar a causar la muerte al ratón. Entonces, él, ¿qué decía, no? Digamos, que en la mezcla había algo que le causaba la muerte al ratón. Entonces, continuó analizando la sangre de los ratones muertos y encontró que habían neumococos vivos de la cepa S, que previamente los había matado por calor, ¿no? Y concluyó que en las bacterias S muertas había algo capaz de transformar a las bacterias R, que eran inocuas, digamos, la transformaba en patógenas, y que este cambio iba a ser permanente y hereditable, ¿no? Como segundo punto, tenemos transducción por bacteriófagos. Entonces, conocemos acá que los bacteriófagos son virus que tienen la capacidad de transportar información genética de una bacteria y llevarla a otra. Entonces, el trabajo que va a hacer acá es el bacteriófago a manera de una inyección. Va a sacar el material genético de una parte y lo va a transportar hacia otra bacteria, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que el fago va digamos, introducir su material genético en una bacteria y esta se va a recombinar. A esto le llamamos una infección lítica o el ciclo lítico, ¿no? Donde la bacteria es colonizada por los bacteriófagos y posteriormente va a haber muerte celular, ¿no? Donde hay una lisis de la célula y digamos, y la liberación de los nuevos viriones. Entonces, en estos nuevos viriones va a ir la porción de ADN de la célula inicial. Perdón. ¿No? Ya una vez que salen de la célula, van al ciclo lisogénico o nolítico, donde no hay muerte de la bacteria, ¿no? Entonces, aquí simplemente el virus o los viriones vuelven a infectar a otra bacteria, ¿no? En este paso no va a haber lisis bacteriana, ¿no? Aquí estamos como en el inicio de acá de la célula, no va a haber en este ciclo lítico, no va a haber ruptura de la célula, va a haber replicación de las cadenas de ADN y combinación de ellas, combinación genética.
El último mecanismo es la conjugación de plásmidos. Los plásmidos son elementos genéticos eh, de porción de ADN extra cromosomal que se transfiere por una conjugación. El plásmido tiene varias regiones. Tiene la región TRA, región OIB y la región OIT, ¿no? Entre los plásmidos más conocidos tenemos el F, que da el factor sexual a las bacterias, el episoma, que es un plásmido incorporado a un cromosoma, que se puede arrastrar al material cromosómico a la siguiente generación, y el que tiene mayor interés, ¿no? Es el plásmido R, es el que lleva la resistencia de los antibióticos, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, el plásmido que está acá, con a ver, dos bacterias que se van a conjugar y le va a pasar la porción del gen de resistencia, ¿no? Y ambos van al final de, digamos, de esta, de, al final de esto vamos a tener dos microorganismos o dos bacterias resistentes. Ah, ya. Esto es en parte, de manera general, las variaciones microbianas. Vamos a ver lo que es la prueba de fluctuación del Luria y del Brook, que se realizó en 1943. ¿Qué quisieron demostrar acá? Entonces, ellos inocularon una pequeña cantidad de bacterias, en este caso Escherichia coli, en varios tubos y después de un periodo de crecimiento, sembraron en estos cultivos eh, una porción de fagos. Entonces, vemos ahí el cultivo de la bacteria más los fagos. Entonces, vamos a ver o trataron de ver la adaptación fisiológica en presencia del fago. Entonces, ellos veían, o ellos, bueno, eh, en ese caso, proponían que había una mutación al azar, ¿no? Entonces decían que era un suceso poco frecuente, que sí se producía, y al final del crecimiento iba a haber, bueno, sus hipótesis, mayor cantidad de microorganismos, o podría haber una menor cantidad de microorganismos. Entonces, muchos cultivos, digamos, darían una variabilidad en el número de bacterias resistentes. Pero también mencionaban que había una adaptación fisiológica en presencia del fago, ¿no? Entonces, muchos cultivos también daban una poca variabilidad en el número de bacterias resistentes. Entonces, ellos siguieron investigando. Tenemos aquí toda la parte de la prueba, donde tenemos a las bacterias, el cultivo de bacterias, lo inocularon con las cepelofagos, ¿no? Y trataron de ver la mutación al azar, la gran variabilidad y el porcentaje de adaptación. Dice, las bacterias que pueden haber resistido o pueden haber soportado los cambios o la presencia del fago, ¿no? Entonces, frente a un control, ¿no? Ellos recopilaron toda esta información, ¿no? En las que, en las que los resultados obtenidos, bueno, de manera consistente, observaron que la distribución de los resultados que se esperaban con respecto a las hipótesis predecía que los datos obtenidos era que las mutaciones en las bacterias, como en otros organismos, son aleatorias, más que dirigidas, ¿no? Los resultados de Luria y Delbruck fueron confirmados de un modo más gráfico, pero menos cuantitativo por Newcomb. Entonces, vemos ahí, ellos después de pasar el tiempo, hacían, hacían el aislamiento de sus cultivos y veían, por ejemplo acá, en los cultivos pequeños, cuántas colonias eran resistentes a la presencia del fago y cuántas colonias frente al cultivo grande masivo, ¿no? Cuántas colonias no eran resistentes. Entonces, crearon un carácter preadaptativo de la mutación. Entonces, el fago T1 selecciona, digamos, a las bacterias resistentes, mas no induce su aparición, ¿no? Entonces, fue su conclusión. Y para culminar con el taller o con el seminario, eh, tendría que indicar la pregunta. La pregunta sería, al menos en base a lo que he mencionado, indicar 3 microorganismos de interés clínico que tienen la capacidad de realizar variaciones genotípicas asociadas al intercambio del material genético.
tales como son la transformación, traducción y conjugación. Bueno, para ayudarles un poco en la parte de la transformación, habíamos, o se puede mencionar al género Neisseria, ¿no? En la parte de la traducción, leí algo sobre Corynebacterium con Vibrio, y en conjugación, bueno, hoy sabemos que hay un montón de microorganismos que a través del plásmido pueden ser resistentes a diferentes antibióticos, ¿no? Ese es cuanto todo el seminario que me ha tocado desarrollar. Espero haber cumplido con lo que se ha requerido. Así que me despido. Hasta una próxima oportunidad. Mira.